por iniciativa tuya, fue uno de los temas que tratamos la última vez, que es esta explosión que ha generado el fútbol de Arabia Saudita, ¿no? Y la llegada de Neymar. Y te anticipo, va a haber más, ¿eh? Yo te dije, Neymar es el primero que va a romper el molde, que va a explotar con su llegada, que va al Al Hilal. El Al Hilal es el club que dirigía Ramón Díaz junto con su hijo Emiliano, hasta hace muy poco. La situación familiar de Ramón hizo que se despida de Arabia después de una larga experiencia y que ya esté en el fútbol brasileño, ya sabemos, pero tanto Ramón como Emiliano han conducido al Al Hilal en otra época. Bueno, ahora el Al Hilal tiene a Neymar, tiene también a Bono, el arquero de Sevilla, que fue uno de los mejores de la última Copa del Mundo, y puede haber más todavía. Yo te explicaba, y lo volvemos a contar, porque, como dijo alguna vez la señora, el público se renueva, que esto es una cuestión de Estado. Arabia quiere impactar, llamar la atención, ir a llevar figuras a su territorio. Empezó con Cristiano Ronaldo, digamos que él fue una especie del conquistador, el primero que tocó tierra, y detrás de él llegaron todas las carabelas, ¿no? Entonces apareció Benzema, Sadio Mané, y tantos otros, como ahora Neymar en las últimas semanas. Y que no extrañe que Joao Félix, quien ha tenido un conflicto muy, pero muy serio con Diego Pablo Simeone en las últimas semanas, los últimos días, también termine jugando en Arabia, aunque impresione esto porque estamos hablando de un futbolista muy joven. Pero el contexto es que lo que ha generado Arabia repercute fuerte en Europa, ya lo explicamos la semana pasada, pero insisto, vale la pena repetirlo, porque Europa está preocupado. Europa, el continente europeo, el fútbol de este continente vive con una especie de susto por la cantidad de futbolistas que a último momento se le pueden ir. Y porque además el mercado de Arabia estará abierto hasta el 15 de septiembre. Es decir, que hasta el 15 de septiembre, cuando ya los mercados europeos estén totalmente cerrados, puede venir un árabe y decir, sí, yo quiero a tal y voy a pagar 100 millones. Vamos, pum, arriba de la mesa y se lleva a los futbolistas. Entonces, son muchos los entrenadores, los escuchábamos el otro día, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, se sumó José Luis Mendilibar, desde el Sevilla también, haciendo un reclamo, porque no entienden cómo es que le permiten a Arabia esto. Bueno, pero es así, el poderío, la chequera, la billetera, va con todo, cargan las cuentas bancarias y empiezan a llevarse los futbolistas, y son varios de los que, claro, como dijimos, tendrían que estar en el fútbol europeo, supuestamente. Pero bueno, yo creo que lo de Neymar precisamente ha sido la confirmación de que él se ha querido retirar del fútbol y que hace 3 años que no juega un partido serio desde aquella final de la Champions entre el Bayern Múnich, que terminó ganando, ante el PSG del brasileño por entonces que jugaba allí, ¿no? Correcto, exactamente. Y decía que se cumplió el vaticinio porque vos habías anticipado la partida de Neymar al fútbol árabe. Sumo datos, el fútbol inglés gastó 2.000 millones de euros en este mercado de pases y el fútbol árabe gastó 630 millones de euros, llevan gastados para esta temporada. Es la cuarta liga que más dinero invirtió en el mundo. El año pasado habían invertido 43 millones de euros. Fíjate el salto, ¿no? El año pasado 43 millones de euros y esta temporada 630. Ese es el contexto. Exacto. Ese es el contexto para entender el plan del Estado de Arabia para promocionar el país detrás de este campeonato. Pero ahí se está contando en esa estadística que vos brindás solamente lo que se gastaron en fichajes. Pero ojo, porque ellos lograron captar la atención de Karim Benzema ofreciendo mucho dinero para él como contrato, y eso es lo que han querido hacer, por ejemplo, con Messi, ofreciéndole 400, 500 millones de euros en 2 temporadas o más, a Luka Modric y les dijo que no, a Mbappé en un momento también se lo tentó y les dijo que no. Y finalmente, bueno, ¿qué hacen ellos? Hay futbolistas que sí los han pagado, Rubén Neves, por ejemplo, Milinkovic-Savic, que jugaba en el Lazio, el caso de Neymar, que han pagado 100, pero también han puesto muchísimo dinero
para tentar a estos futbolistas. Neymar se va a llevar 400 millones de euros en 2 temporadas, más casa, más comida, literal, más aviones, más beneficios para sus amigos, su familia. Locura, ¿eh? Locura. Lo que está haciendo Arabia es muy fuerte. Y voy a sumar más datos, Santi, para que entendamos la penetración de Arabia, muy parecida a la que generó Qatar previa a la Copa del Mundo. Es más o menos, digamos, son vecinos, ¿no? Arabia y Qatar, a veces tienen mala relación, a veces mejor. El poderío viene prácticamente desde lo mismo, desde el petróleo. Y Arabia ahora patrocina a través de una aerolínea que todavía no vuela, que va a ser la aerolínea oficial de Riad, una de las ciudades, de hecho de Riad es el Al Hilal, donde va a ir Neymar, va a auspiciar esta aerolínea ya desde ahora, y está en la camiseta del Atlético de Madrid. Y además, en la Secretaría de Turismo de Arabia ya se sponsors de la Liga Española. Entonces ya penetra totalmente. Bueno, sabemos que Lionel Messi también tiene un convenio con Visit Saudí, el Ministerio de Turismo de Arabia Saudí, para que él haga publicaciones en redes sociales, ha hecho visitas, bueno, aquella visita que hizo mientras estaba jugando al PSG, que le costó una sanción, un castigo, y lo mismo Neymar. Neymar, por ejemplo, el dato que tenemos aquí en Europa es que va a recibir cerca de 500 millones de euros por una publicación de Instagram para promocionar Visit Saudí, Visite Arabia Saudita. Realmente es muy fuerte esto, ¿no? Por eso digo que hay una conmoción general. La Premier sigue siendo la más potente, pero el número que ha invertido Arabia y que seguirá invirtiendo, porque pensemos que estamos a 20 de agosto, nos quedan 25 días por delante, así que puede pasar de todo todavía. Totalmente, haces bien en mencionarlo, y fue uno de los aspectos que puso arriba de la mesa Jürgen Klopp. Dijo, aquí lo más peligroso es que el mercado de Arabia Saudita sigue abierto y puede seguir tentando jugadores. Para la noche queda la pregunta y quedará la respuesta. ¿Cómo va a influir en el nivel de los seleccionados? Que muchos jugadores importantes vayan a disputar torneos de menor exigencia. Hablo de la MLS y hablo del fútbol de Arabia, porque después cuando se cruzan con compatriotas o rivales que están en otro nivel de competencia, hay que ver cómo rinden, Matías. Es bueno el detalle que marca Santi, y creo que bueno, a partir de septiembre, cuando ya tengamos la fecha FIFA, nos daremos cuenta, y además cómo los entrenadores interpretan también el presente de cada uno de estos futbolistas que ha decidido partir hacia el reino de Arabia Saudita. Es un buen detalle también a nivel internacional, de cara a las elecciones, de cara a la próxima Eurocopa, a la próxima Copa América. Millones de dólares, millones de euros, estrellas y una reputación por limpiar. El megaproyecto de Arabia Saudita que revoluciona al mundo del fútbol. Desde Cristiano Ronaldo hasta Karim Benzema, pasando por Kanté y ahora Neymar, cada vez más figuras rutilantes eligen la Pro League Saudí. ¿Qué hay detrás de la lluvia de dólares que inunda el fútbol de Medio Oriente? Creo que si siguen haciendo el trabajo que quieren hacer por los próximos años, la Liga Saudí podría ser una de las 5 mejores del mundo. Es muy buena, pero creo que todavía hay muchas chances de crecimiento. Esas fueron las palabras con las que Cristiano Ronaldo evaluó su primera temporada con el Al-Nassr a comienzos del mes de junio. Poco después, la Liga de Arabia Saudita comenzó a incorporar rutilantemente. Ahora se confirmó lo de Neymar al Al Hilal. A fuerza de dólares e incorporaciones, el fútbol árabe se mete en la discusión y el interrogante aparece. ¿Acaso CR7 anticipó el futuro? Si bien muchos podrán cuestionar la edad de algunas de las incorporaciones, lo que nadie puede dudar es que los nombres son rutilantes. Sin ir muy lejos, Karim Benzema
es el último ganador del Balón de Oro, dejó atrás al Gran Real Madrid y decidió comenzar una nueva aventura a sus 3 años con el Al-Ittihad. El gato será, junto a Cristiano Ronaldo, una de las principales figuras de la liga que ya se prepara para vender sus derechos al mundo. Ronaldo fue, de alguna manera, el pionero de este éxodo de jugadores de Europa hacia Saudi Arabia. Luego de decirle adiós al Manchester United, el luso recaló en Arabia y si bien no logró ser campeón a pesar de sus 14 goles en 16 partidos, embolsó $224 millones en el primero de sus 2 años y medio de contrato. Al-Ittihad también sumó a N'Golo Kanté, quien fuera el motor del mediocampo del Chelsea durante tantos años. Al-Nassr respondió con Ziyech y David Ospina. En el medio se metió Al-Ahly con el delantero Roberto Firmino, y como el Al-Hilal no quería ser poco después que Messi rechazara sus $400 millones, decidieron ir por Koulibaly y Edouard Mendy. Todo mientras la liga sigue buscando tentar a nombres que van desde Mauro Icardi hasta Alexis Sánchez, también pasando por Romelu Lukaku. Visión 2030, el colosal megaproyecto de Arabia Saudita. ¿Cómo encaja esto en el fútbol? Lo cierto es que existe un objetivo mayor a la vista y el fútbol es una parte clave. Por un lado, Arabia Saudita sueña con la posibilidad de organizar un mundial como lo hizo Qatar 2022. Por lo pronto, se vio forzada a postergar ese sueño al bajarse de la candidatura conjunta con Grecia y Egipto para el 2030. Pero por otro lado, el fútbol puede ser una parte integral de un megaproyecto nacional que busca posicionar al país en la próxima década. Visión 2030. Esta obra colosal comprende una inversión de $7 billones para 6 megaproyectos, con lo que la nación buscará transformar su economía, el turismo, la tecnología y sustentabilidad para el final de la década. Todo esto, además, buscará cambiar la percepción de la comunidad internacional que tiene respecto del país. Ahora bien, ¿cómo encaja aquí el proyecto de la Liga Saudí? Sabido es que el fútbol es un idioma universal, y si de cambiar percepciones se trata, nada mejor que tener a las mayores estrellas del deporte más popular como parte del proyecto. Cada vez resulta más común ver cómo grandes futbolistas viajan por Arabia Saudita, usualmente como invitados por el Ministerio de Turismo. La idea detrás de esto es no solo mostrar los grandes paisajes, sino también vender la imagen de una nación reformada que contrasta con las críticas que la comunidad internacional suele realizarles a la misma. El tiempo dirá si Saudi Arabian o Arabia Saudita logra posicionar su liga entre las mejores del mundo. Actualmente, sus seleccionados se ubican en el puesto 53 del ranking FIFA, y la victoria sorpresiva ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022 desató la euforia de sus fanáticos y la esperanza de algún día poder dar algún golpe a nivel internacional. Mientras tanto, la Pro League se sigue nutriendo de estrellas y el destino que antes parecía exótico hoy puede ser un poco más habitual. Yeah.